Ok. Comenzamos entonces nuestra próxima unidad, que como dice ahí, ¿verdad?, corresponde a los tipos de erupciones volcánicas. Tipos de erupciones volcánicas. Vamos a ver que hay varios tipos, varias formas de clasificar una erupción volcánica. Y va a ser entonces lo que vamos a ver justamente en esta clase. Vamos a partir viendo algunas características generales de lo que son las erupciones volcánicas a nivel global. Después vamos a ver los distintos tipos de clasificación que existen para, de alguna manera, poder ordenar, estudiar las erupciones volcánicas. Y después nos vamos a concentrar en lo que es la clasificación clásica de Lacroix, Alfred Lacroix, para erupciones explosivas, que son las erupciones de tipo plinianas, vulcanianas, estrombolianas, hawaianas, que son probablemente las que conocen, y también las surseyanas. Bueno, voy a hablar de las erupciones surseyanas. Por el resumen. ¿Ah? Por el resumen solamente. Por el resumen solamente, muy bien. Ya, las vamos a ver acá. Ok, partamos entonces con algunas características generales, ¿verdad? A nivel global. Lo que estamos viendo acá en este gráfico aquí de la izquierda, estamos viendo el número de volcanes por países. Estamos viendo aquí, dice en el eje X, volcanes activos históricamente, o sea, el número de volcanes que han hecho erupción en tiempos históricos en un país. Fíjense que ahí hay un primer problema, la historia varía de país en país. Los países latinoamericanos tenemos aproximadamente 500 años de historia escrita. En otras partes, en Europa, por ejemplo, la historia escrita se remonta a un par de milenios, ¿ya? Mientras que en otras partes simplemente no hay historia escrita, ¿ya? Así que eso cambia. Y por eso, acá en el eje Y, aparece volcanes activos en los últimos 10.000 años, ¿ya? O sea, durante el Holoceno, que es uno de los criterios que se utiliza para clasificar un volcán como activo, ¿ya? Entonces, aquí cada pelotita, cada círculo, representa un país. Y, bueno, este cuadro, este inserto que está acá, es un zoom de lo que está aquí, ¿ya? Porque hay 5 países que se escapan mucho del resto, ¿ya? Estos 5 países que están acá, todo el resto está en esta parte de acá, ¿ya? Estos 5 países son Japón, Indonesia, Estados Unidos, Rusia y Chile, ¿ya? Ahora, también hay que verlo con cuidado. A mi parecer, hay algunos casos que pueden estar un poco exagerados, sobredimensionados. Eh, Estados Unidos, por ejemplo. Si pensamos en Estados Unidos, bueno, está Hawái. Hawái es solamente el Kilauea y Mauna Loa, que han hecho erupción histórica. En Estados Unidos continental, los dos únicos volcanes que han hecho erupción en tiempo histórico son el Santa Elena, que vimos anteriormente, y otro volcán que está en California, el Lassen Peak. En Alaska hay más volcanes activos, pero tampoco son tantos. Así que no sé de dónde sacan esa cifra de 60 volcanes activos. Rusia también aquí aparece con bastantes volcanes activos los últimos 10.000 años. Rusia tiene volcanes básicamente en lo que es la península de Kamchatka. Me da la impresión que ahí cuentan cada centro eruptivo, cada cráter que hay como un volcán distinto, ¿ya? Es como si yo contara, por ejemplo, que en el Villarrica está el cono principal y tiene como 40 conos monogenéticos alrededor. Como si yo contara que son en realidad 40 volcanes, ¿ya? Indonesia, sí que Indonesia es el país más activo volcánicamente hablando del mundo, por lejos. Es un caso extraordinario, está lleno de volcanes de todo tipo. Basta recordar los casos del Krakatau, 1883, el Tambora, 1815, el Merapi, uno de los volcanes más activos también que hay en el mundo. Hay muchos volcanes, sí, Indonesia es un caso especial. ¿Cómo? El año 2004, por el terremoto, por el mega terremoto, no hubo ningún, como alguna erupción volcánica, como
Consultante. Sí, de hecho, algo que no dije cuando estaba hablando de los terremotos, es que es complicado porque generalmente las zonas que son sísmicamente activas también lo son volcánicamente activas. Entonces en Indonesia te aseguro que el 2004, 2005, 2006 hubo un montón de erupciones por todos lados. Habría que ver si la frecuencia eruptiva aumentó durante esos años, no lo sé, no lo sé. Al menos no he escuchado nada en relación a eso. Bueno, pero ahí también aparece Chile, ¿verdad? Ah, bueno, y los círculos aparecen con distinto tamaño, ¿verdad? Distinto diámetro. El diámetro es un poco enredado, pero no es tan difícil. Dice que el diámetro, dice, aquí aparece en inglés, ¿verdad? Dice volcano years active in the 20th century. Es decir, años de volcanes activos en el siglo XX. Es decir, por ejemplo, si un país tuvo dos volcanes activos y un volcán estuvo activo durante 3 años y el otro volcán estuvo activo 5 años, entonces 3 más 5, 8. Entonces, en total, 8 años activos. Entonces, como que sumaron todos los volcanes de ese país, todos los años que estuvieron activos, y les da como ese tamaño de la esfera, perdón, del círculo. ¿Ya? Entonces, bueno, como les decía, estos países se escapan, todos asociados a zonas de subducción, ¿ya? Principalmente. Y después está el resto, ¿verdad? Aquí aparece, por ejemplo, fíjense, está Ecuador, México, las Filipinas, Papúa Nueva Guinea, Islandia, Etiopía, países que habitualmente asociamos, ¿verdad?, con volcanes, Italia, ¿verdad? Y si hacemos este zoom acá, ahí está Guatemala, Nueva Zelanda, Nicaragua, Costa Rica, hasta Inglaterra aparece. Inglaterra, bueno, básicamente por las posesiones que tiene en el Caribe, la isla de Montserrat, que hizo erupción entre 1995 y el año 2010, ¿ya? Pero bueno, un poco para tener una idea de la distribución en cuanto a países. Este gráfico ya lo habíamos visto, número de erupciones históricas. La mayor parte de las erupciones históricas entonces están asociadas a zonas de subducción, lo que no es o no corresponde a la proporción real, ya que la mayor parte de las erupciones a nivel global ocurren en el fondo marino, en zonas de ridge, zonas donde se están separando las placas oceánicas. Fíjense que aproximadamente el 75% de todo el output magmático ocurre en esta zona, mientras que en zonas de subducción, ¿cuánto? Más o menos con un 12%, 15% de la actividad global. Estos gráficos también son interesantes. Aquí estamos viendo tiempo, fíjense que aquí estamos viendo frecuencia. Entonces aquí dice duración de la erupción. ¿Cuánto dura una erupción volcánica? Tenemos una moda que va aquí, que está entre 1 a 6 meses. Entonces la actividad volcánica, una erupción, las erupciones en particular, pueden durar desde menos de un día. Recordemos, por ejemplo, el caso del Villarrica en 2015, una erupción que duró aproximadamente 15-20 minutos, muy, muy cortita. Y hay erupciones que pueden durar años, más de 20 años, me parece acá. ¿Ya? Bueno, el Kilauea, les decía, entre 1983 y 2018, 35 años. El Superior Hills en el Caribe, entre 1995 y el 2010, 15 años. Punsen, Japón, 1991, 95, 5 años. Hay ciclos eruptivos que pueden durar varios años. Acá en Chile, por ejemplo, Nevados del Chillán, ¿lo ubican? Frente a Chillán. Eh, el último ciclo eruptivo fue de muy baja intensidad, pero fue bastante largo, fue entre comienzos del 2016 y decretaron que la erupción había finalizado como el 2000, no me acuerdo, fue 2021, creo, algo así, 2022, varios años también, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo, la mayoría de las erupciones tienden a durar menos de 6 meses, ¿ya? Y ahí está la moda. Lo que estamos viendo acá en este otro gráfico, nuevamente frecuencia y aquí tiempo, dice el intervalo desde el comienzo, start, hasta el paroxismo. ¿Qué es el paroxismo? Paroxismo es la etapa en que la erupción alcanza la máxima intensidad.
La máxima intensidad. Entonces, esto marca desde que comienzan los primeros signos de actividad, ¿ya? Puede ser actividad sísmica, deformación, fumarola, etcétera, hasta que la erupción alcanza su máxima intensidad. Entonces vemos también que hay una moda bien marcada que dice menos de un día, ¿ya? O sea, menos de un día desde que comienza la actividad hasta que se alcanza el paroxismo. Ahora bien, hay que mirar también, estaba grabando, ¿no? Sí, estaba grabando. Hay que mirar con cuidado este gráfico porque hay muchos casos que probablemente están mal representados, en el sentido de que hay muchos volcanes que tienen poco monitoreo y por lo tanto señales que son muy sutiles, como sismicidad, pero de baja intensidad, deformación, porque no está monitoreado el volcán, no se detectó, pasa desapercibido. Por ejemplo, el caso del volcán Chaitén, el 2008, llamó la atención mucho porque los primeros signos de actividad se notaron apenas entre 24 y 48 horas antes de la erupción que comenzara. Fue muy súbita, fue muy de sorpresa. Probablemente el volcán llevaba varias semanas y probablemente meses con sismicidad que no era detectada por la población, con deformación, etcétera. Pero como era un volcán que no se tenía, no estaba en el radar de los volcanes más peligrosos, simplemente no estaba monitoreado, ¿ya? Entonces eso puede llevar a una falsa interpretación. En cambio, otros volcanes como en Islandia, Hawái, Italia, Japón, países que tienen muchos más recursos, que tienen muy monitoreados a la mayoría de sus volcanes, pueden detectar señales muy, muy pequeñas, con meses de anticipación en algunos casos, ¿ya? Entonces, por eso este gráfico, probablemente esa moda tan marcada al comienzo, esté de alguna manera distorsionada por ese hecho, ¿ya? Aquí estamos viendo un gráfico de, dice aquí, el índice de explosividad volcánica, el BI, que lo vamos a ver enseguida qué significa. Pero básicamente da una idea del tamaño de la erupción. De hecho, si se fijan acá, lo comparan con el volumen de la erupción, el volumen de magma emitido. TEFRA acá, que es el material piroclástico, ¿ya? Y acá aparece frecuencia nuevamente, porque es el número de erupciones por cada 1000 años, ¿ya? O sea, si aquí aparece un 1, significa que ocurre una erupción cada 1000 años a nivel global. 10 significa que ocurren 10 erupciones en 1000 años, o una erupción por siglo, ¿ya? Entonces, aquí vemos una distribución bastante similar a lo que ocurre, por ejemplo, con los sismos. Ustedes conocen probablemente, en geofísica general, la relación de Gutenberg-Richter, ¿verdad? Que relaciona el tamaño de los sismos con la frecuencia. Básicamente, sismos muy pequeños son muy frecuentes, sismos de mayor magnitud son muy poco frecuentes, ¿no? Con la actividad volcánica ocurre exactamente lo mismo. Entonces estamos viendo ahí, por ejemplo, que una erupción como las del tipo Nevado del Ruiz en Colombia, en 1985, una erupción relativamente menor. Esta es una erupción similar a las erupciones, por ejemplo, del volcán Villarrica, volcán Calbuco. Ocurren del orden de 1000 a 10.000 erupciones por 1000 años, es decir, 1 a 10 erupciones por año a nivel global. O sea, son bastante frecuentes. Una erupción, por ejemplo, como la de Santa Elena, mayor, ocurren del orden de 100 erupciones por 1000 años, es decir, una erupción cada 10 años a nivel global. Una erupción como la del Tambora de 1815 es un evento que típicamente ocurre una vez cada 1000 años a nivel global, ¿ya? Aquí aparece un quiebre en la pendiente. Aquí aparece el caso de Yellowstone, estas ya mega erupciones de miles de kilómetros cúbicos de magma, 0,01, es decir, una erupción cada 100.000 años a nivel global, ¿ya? Es difícil decir si efectivamente aquí hay un quiebre en la pendiente o esto debería seguir así. Lo que pasa es que mega erupciones, super erupciones, tenemos pocas en el registro geológico. Por lo tanto, la certeza de esos valores es mucho menor. Mucho mayor la certeza para erupciones menores, que tenemos registradas en tiempos históricos muchas erupciones de ese tipo. Entonces, probablemente sea algo más bien como una línea recta,
Lo mismo que pasa con los sismos, ¿ya? La relación Gutenberg-Richter. Veamos algunas clasificaciones, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver después en más detalle. Esta es estos tres, perdón, cuatro tipos de erupciones, hawaianas, strombolianas, vulcanianas, plinianas, es lo que se conoce como el sistema de clasificación de Lacroix, en honor a Alfred Lacroix, un geólogo francés, que fue el que estudió con mucho detalle la erupción del Mont Pelé, en la Martinica, en el Caribe, ese volcán que destruyó la ciudad de Saint-Pierre en 1902 y que estuvo en erupción entre 1902 y 1905. Bueno, él estudió esa erupción en detalle y después también estudió muchas otras erupciones en el mundo. Entonces él estableció este sistema de clasificación que está modificado porque él tenía otros términos. Por ejemplo, él tenía el término erupción peliana, ya por el volcán Pelé, ya, que eran domos que colapsaban y formaban flujos piroclásticos. Hoy en día se clasifican más bien como erupciones vulcanianas, ¿ya? Eh, pero básicamente esta es la clasificación que se utiliza hoy en día. Vamos a ver en detalle después en qué consiste cada uno de estas erupciones. Solamente mencionar que es un sistema de clasificación para erupciones explosivas. ¿Ya? Explosivas. Hay alguna confusión, sobre todo con lo que son las hawaianas y strombolianas, porque erupciones hawaianas y strombolianas habitualmente generan también flujos de lava. ¿Ya? Pero eso no significa necesariamente que sean erupciones explosivas. Muchas veces el material piroclástico que sale durante las erupciones es de un tamaño mayor que el de las erupciones plinianas, está muy caliente, cae muy rápido a la superficie. Entonces todo este material piroclástico que sale de una erupción explosiva cae a la superficie, se vuelve a aglutinar y forma un flujo de lava, que es lo que pasa habitualmente en las hawaianas y strombolianas. Entonces no pensar que porque las hawaianas y strombolianas forman flujos de lava, son erupciones efusivas. ¿Ya? Son más bien erupciones explosivas que pueden también formar flujos de lava. Vamos a ver en detalle estas erupciones, ¿ya? Pero vamos a ver otros sistemas de clasificación. Bueno, este lo puse solamente por motivos históricos, es un sistema totalmente en desuso. Proponía, ¿verdad?, que las erupciones se podían clasificar de acuerdo al tipo de material emitido, si era gaseoso, líquido o sólido, ¿ya? Entonces están las erupciones explosivas, principalmente gas, aunque en realidad no es cierto, porque también emiten principalmente material piroclástico, que es el magma. Efusivas, el líquido, serían, aquí le ponen hawaianas, ¿verdad? Y extrusivas serían los domos sólidos. Pero como les digo, esto está en desuso, no se utiliza hoy en día. Esto es más interesante. Aquí estamos viendo el sistema de clasificación de George Walker, propuesto en 1973. ¿Ya? Fue un intento de, digamos, cuantificar de alguna manera estos tipos de erupciones que veíamos anteriormente, las erupciones plinianas, vulcanianas, strombolianas y hawaianas, en base a su depósito de caída dejado por la erupción. Entonces, ¿en qué consiste este método? Bueno, utiliza dos parámetros, ¿ya? Dos parámetros que son los que están acá. Ahí dice el índice de dispersión D, que fíjense está en área, kilómetros cuadrados, y el índice de fragmentación, que está en porcentaje. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Bueno, el índice de dispersión se puede ver acá, ¿ya? Imaginémonos que aquí hay un volcán que hizo erupción y que dejó un depósito de caída, ¿ya? Supongamos que el espesor máximo que alcanza este depósito de caída está aquí en la base del cono y son 4 metros, ¿ya? Por poner un ejemplo. Entonces veamos dónde está el límite del 1% de ese espesor máximo, ¿ya? El 1% del espesor máximo, 4 metros, sería el 10%, son 40 centímetros, 4 centímetros.
Entonces buscamos dónde el depósito tiene 4 centímetros de espesor, ¿ya? Y dibujamos esta línea que se llama una isópata, ¿ya? Esa isópata, perdón, la que está dibujada aquí con líneas discontinuas, aquí se equivocaron, eran 4 centímetros, no 4 milímetros. Esa isópata, entonces que representa el 1% del espesor máximo, encierra un área. Un área. Yo puedo medir esa área asociada a ese polígono. Bueno, esa área es el índice de dispersión, ¿ya? El índice de dispersión, entonces, es el área de la isópata que representa el 1% del espesor máximo. Y por otro lado, tenemos el índice de fragmentación. ¿Qué significa el índice de fragmentación? Imagínense ahora que yo tomo una muestra, ahí donde determiné que era el 1% del espesor máximo, saco una muestra y la analizo granulométricamente. La tamizo, hago tamizaje, y veo qué porcentaje es material fino. ¿A qué le llamo material fino? Al material que es más fino que 1 milímetro. ¿Ya? O sea, veo todo el material que es más fino que 1 milímetro, ¿ya? Y por ejemplo, analicé granulométricamente la muestra y me dio que era 50%. El 50% del peso del material era más fino que 1 milímetro. Y eso representa el índice de fragmentación. Ahora ustedes dirían, bueno, ¿por qué? ¿Por qué veo el material fino? Bueno, porque mientras más violenta sea una erupción, más explosiva, liviana, por ejemplo, el material se fragmenta más eficientemente, es decir, se fragmenta más. Mientras más se fragmente, más fino es el material. Entonces, habitualmente, mientras más explosiva es la erupción, más material fino tiene. En una erupción estromboliana, hawaiana, que son erupciones más tranquilas, menos explosivas, el material fino es muy poco. ¿Ya? Muy poco. No confundir, no confundir con que, claro, como la columna de una erupción hawaiana, estromboliana, es baja, va a ser poco el material grueso que llegue lejos, porque cae todo muy cerca. ¿Ya? En cambio, en la pliniana va a tener más capacidad de que el material grueso llegue más lejos. Pero no confundir con el hecho de que la distribución total de la granulometría es más fina en el caso pliniano, proporcionalmente. Una erupción pliniana también arroja bombas y fragmentos de gran tamaño, pero proporcionalmente el material fino es mucho mayor. ¿Ya? Y de hecho se ve acá. Fíjense entonces que, por ejemplo, una erupción hawaiana, una erupción débil, o estromboliana, que generan columnas de menos de 5 kilómetros de altura, típicamente, tiene un índice de dispersión bajo, bajo. Y también la cantidad de material fino también es bajo. En cambio, váyanse al otro extremo, una pliniana, o como aparece acá, una ultrapliniana, con columnas ya de 50 kilómetros de altura, el índice de dispersión es mucho mayor. Fíjense que está en escala logarítmica. O sea, cambia varios órdenes de magnitud, mucho mayor, y también la cantidad de material fino también es mucho mayor para el caso pliniano. Fíjense que acá aparecen las surseyanas, contacto con agua, y aquí dice freatopliniana. Freatopliniana es una pliniana en que el magma ha entrado en contacto también con agua subterránea, agua ajena al sistema magmático. Fíjense que cuando hay contacto con agua, subsahariana, freatopliniana, el índice de fragmentación tiende al 100%. Es decir, cuando hay contacto con agua, el material es mucho más fino. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque el agua ayuda mucho a la fragmentación. ¿Ya? Como el agua se calienta, se expande miles de veces, tiene una fragmentación mucho más eficiente del mar. ¿Ya? Por eso que muchas veces cuando uno ve un depósito de caída y tiene mucho material fino, es una de las características que indican que probablemente hubo contacto con agua, material fino. ¿Ya? Entonces, ese es el índice de clasificación de Walker. Fíjense que está basado en depósitos de caída. Entonces, muchas veces eso nos permite clasificar una erupción que no pudimos presenciar visualmente. Erupciones antiguas, ya de miles de años, cientos de miles de años.
analizando los depósitos dejados por la erupción, puedo determinar sus características que tuvo, de qué tipo fue, etc. Después han hecho intentos por modernizar esa clasificación, ya como aparece acá en este diagrama de Pyle de 1989, que utiliza otro índice, dice thickness es el espesor, distancia media, ¿ya? Que es la distancia, ¿ya? Que se demora el depósito en reducirse a la mitad. Ya es así, yo tengo 4 kilómetros, perdón, 4 metros de espesor, veo en qué distancia, mediante el eje de dispersión, el depósito se reduce a la mitad, o sea, 2 metros. Esa distancia, half distance, ¿ya? Eso es lo que está acá. Y bueno, ahí obtienen las mismas clasificaciones. También se han agregado otros nombres, por ejemplo, a la clasificación de la CROA, por ejemplo, el nombre de Sursellano, que vamos a ver después, estromboliana violenta, ¿ya? Una erupción estromboliana, pero que está entre estromboliana y subcliniana, ¿ya? Más violenta que lo habitual, con columnas de hasta 10 kilómetros de altura, etc. ¿Ya? Probablemente dice ahí porque hay adición de agua externa, ¿ya? Subcliniana, cuando una erupción tiene alguna de las características de la erupción pliniana, pero no todas, generalmente la columna es un poco más baja, o el volumen emitido tiende a ser menor, ¿ya? Y dice fratocliniana, que son erupciones más explosivas aún, porque también nuevamente hay adición de aguas freáticas, ¿ya? Este índice, el índice de explosividad volcánica, IEV o EI por sus siglas en inglés, es muy utilizado, ¿ya? Muy utilizado. Habitualmente, si ven un reporte de una erupción, van a ver el índice de explosividad eruptiva asociado. ¿Ya? Ya, vamos a hacer un breve break. Descansemos un poco. Ok, continuamos. Les estaba contando entonces que el índice de explosividad volcánica es bastante utilizado, bien importante. Como les decía, siempre van a ver el índice de alguna erupción. Y este índice fue creado en 1982, ahí sale la fuente, de hecho, Newhart Self, 1982, y fue de alguna manera un intento, podríamos decir, de cuantificar, digamos, la actividad volcánica, ¿no? Que no fuese solamente cualitativa, como estromboliana, hawaiana, etc., y que también tuviese, de alguna manera, un valor numérico y que de alguna manera recordara un poco lo que habitualmente tenemos asociado, ¿verdad?, nosotros con los sismos. Pero sabemos que un terremoto grado 8 o 7 es grande, 1, 3, 4 es pequeño, entonces que fuese algo como similar, ¿ya? Entonces inventaron este índice, que fíjense va desde 0 a 8, ¿ya? Y que tiene varias características, ¿ya? Entonces fíjense que dice descripción de tamaño, que es cualitativa. Dice no explosivo, pequeño, moderado, moderado grande, grande, muy grande. Dice ahí el volumen en metros cúbicos. Día a la 4, día a la 8 para un índice 3, día a la 12, más de 8. ¿Ya? Altura de la columna eruptiva, menos de 0,1, o sea, 100 metros, un índice 0. Más de 25 kilómetros, ya un índice 5 o más. Descripción de la explosividad. Suave, efusivo, explosivo, cataclísmico, paroximal, colosal, aparece ahí. Ahí está la equivalencia con las erupciones. Hawaiana, estromboliana, índice entre 0 y 2. ¿Ya? Una vulcaniana sería entre 3 y 4. Una pliniana ya es mayor a 4. ¿Ya? Después dice duración de las explosiones, menos de 1 hora, más de 12 horas, etc. Inyección en la atmósfera baja, en la troposfera, e inyección de material en la atmósfera alta. ¿Ya? Entonces, con todos estos parámetros, se determina el índice de explosividad volcánica. Entonces, fíjense que, por ejemplo, algunas erupciones conocidas, las que ya hemos hablado, Pinatubo, 1991, una de las mayores erupciones del siglo XX, índice de 6. Lo mismo que la erupción del Nova Ruta, Ucasmai, en el 1912, la mayor erupción del siglo XX, también índice 6. Krakatau, similar. Tambora,
la mayor erupción histórica, ¿verdad? Índice 7. Fíjense que Santa Elena, 5, mediana. Algunas erupciones chilenas. Bueno, el Kizapu, índice 6 también sería. Igual que el Hudson, 1991. El Calbuco, 2015, índice 3, no, 4 en realidad. Villarrica, 2015, índice 3 sería. Chaitén, 2008-2009, índice 5. Cordoncauye, 2011, también sería índice 5. Para tener una idea. Nevado de Chillán sería índice 1. Muy, muy baja magnitud. Fíjense ahora que también el hecho de que tenga tantos parámetros puede ser un poco complicado. Porque puede ser que una erupción, perdón, tenga, por ejemplo, un volumen muy bajo, pero que haya tenido una columna muy alta, que haya sido muy cortita, muy alta, pero poco material. Entonces, bueno, ¿cuál le pongo? ¿Le pongo índice mayor o menor? O que haya sido, no sé, muy voluminosa o al revés y otro parámetro que no coincide. Entonces, en general, el parámetro que manda, digamos, es el volumen. El volumen es como el índice principal para clasificar con este índice, ¿verdad? De hecho, por eso mismo es que después surgió también el concepto de magnitud e intensidad, ¿ya? Son dos conceptos bastante simples, pero importante tenerlo en mente. Magnitud es simplemente la masa erupcionada, ¿ya? Masa erupcionada. Intensidad es la tasa, ¿ya? La tasa de masa por unidad de tiempo, ¿ya? Kilogramos por segundo. Entonces aquí aparecen estos índices, magnitud e intensidad. Fíjense que ahí aparece el logaritmo de 10, menos 7, y aquí el logaritmo de 10 más 3, ¿ya? Eso simplemente para que la mayor parte de las erupciones que conocemos queden en valores, digamos, entre comillas, normales, así como entre 3 y 8, una cosa así, ya que no queden valores raros que no asocian. Sí, por eso simplemente están esas constantes menos 7 y más 3, porque si en el menos 7 quedarían magnitudes de 13, 14, se quedan como magnitudes más bien una erupción como la de Tambora, Cacatau, un índice 8. Entonces, simplemente por eso, ¿ya? Y bueno, también escala logarítmica, porque los volúmenes cambian mucho, las masas cambian mucho. Órdenes de magnitud, eso también escala logarítmica, ¿ya? Pero magnitud es simplemente masa erupcionada, o el volumen equivalente, ¿ya? La transformación es multiplicarlo por la densidad simplemente, y la tasa eruptiva, kilogramos por segundo. También puede ser volumen, metros cúbicos por segundo, y se puede transformar multiplicando por la densidad. ¿Sí? Acá, más atrás, ahí, ¿ya? ¿Ya? Es que por eso dice tipos adicionales. Adicionales a los de la CRO. La clasificación. ¿Ah? Son como complementarios, podríamos decir. Una división más fina, podríamos hablar. Bueno, claro, la sursellana no está en la original. Claro, podríamos, estrictamente no son parte de la clasificación de la CRO. Aquí estamos viendo entonces algunas erupciones explosivas en este caso, con algunos valores, y aquí aparece la magnitud y la intensidad. Entonces, Pinatubo, por ejemplo, que ya hemos hablado, magnitud 6 solamente, sí, 6, intensidad 11, ¿ya? El Vesubio del 79, magnitud 5.8, intensidad 11.2. Toba, una de las grandes erupciones del Cuaternario, hace 75.000 años, magnitud 8.8, ¿ya? De hecho, esta erupción, muy, muy grande, 75.000 años, eh, generó cambios climáticos a nivel global que prácticamente extinguieron a los humanos. Los humanos casi desaparecen ahí. Más del 90% de todos los humanos a nivel global perecieron después de la erupción. No es que hayan perecido directamente, digamos, la población se fue reduciendo.
En cambio, las erupciones efusivas, fíjense que tienen magnitudes e intensidades que son habitualmente bastante menores comparadas con las erupciones explosivas. Salvo, fíjense que hay una que destaca, que es la erupción del Laki. Laki es un volcán que está en Islandia, que hizo erupción entre 1783 y 1785, en lo que fue la mayor erupción efusiva de la historia. ¿Ya? Durante esa erupción fueron emitidos 14 kilómetros cúbicos de magma, de lava, ¿ya? Lo que es mucho, es equivalente a las erupciones explosivas, ¿ya? Es equivalente a un Krakatau, ¿ya? Un Katmai, 14 kilómetros cúbicos de lava, ¿ya? Y también generó columnas eruptivas bastante mayores a las que habitualmente están asociadas a erupciones efusivas, ¿ya? Pero es un caso excepcional. En general tienden a tener menor magnitud y mayor intensidad. ¿A qué se deberá eso? Es una buena pregunta. Una pregunta interesante en la volcanología. ¿Por qué las erupciones efusivas son menos intensas y menos eh, voluminosas también? Eh, la intensidad probablemente no es tan difícil de imaginárselo, ¿verdad? Las erupciones efusivas tienden a tener menos volátiles, o los volátiles han escapado, y recordemos que los volátiles son los que le dan el impulso a las erupciones explosivas, ¿ya? Entonces, habitualmente, las erupciones explosivas tienen menos volátiles asociados, entonces menos intensidad. Menor volumen es un poco más difícil de encontrar una explicación. Probablemente esté asociado al hecho de que, si ustedes recuerdan, cuando veíamos la ecuación, ¿cómo era? Era eh, el volumen, este volumen, partido por el volumen de la cámara, era la sobrepresión de volcán. Entonces asumíamos que el volumen de la presión era este delta volumen, equivalente al volumen inyectado. Asumíamos que era delta P, volumen de la cámara, partido por el bulk modulus, ¿ya? El bulk modulus tenía valores que les decía del orden de 10, 20 gigapascales. Era el bulk modulus, era el inverso de la compresibilidad, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo un líquido puro, solamente líquido, tiene un cierto bulk modulus, pero qué pasa si ahora ese líquido tiene burbujas? ¿Es más fácil o más difícil comprimirlo? Más fácil, ¿verdad? Entonces, si tiene burbujas, ¿cómo va a ser el bulk modulus? ¿Va a ser mayor o menor? Va a ser menor. Claro. Si tiene burbujas, pongámosle ahí K asterisco, tiene que ser del orden de eh, menos de 1 gigapascal. ¿Qué pasa entonces? Cambió al menos un orden de magnitud. ¿Qué pasa si el bulk modulus se reduce? El delta B aumenta. Un orden de magnitud. ¿Ya? Claro, si uno lo piensa, es intuitivo. Si yo tengo un magma que se comprime fácilmente, voy a necesitar más cantidad de masa para llegar a una sobrepresión crítica, porque el magma puede acomodar ese exceso de volumen más fácilmente. En cambio, si no tengo burbuja y se comprime más de manera más difícil, con muy poquito magma ya se va a alcanzar la sobrepresión necesaria para fracturar la roca, ¿ya? Por eso es que con burbuja, o sea, si hay más volátiles, y por lo tanto más explosivo, un módulo baja y probablemente el volumen de la erupción es mayor, ¿ya? En este gráfico estamos viendo intensidad y magnitud de erupciones, ¿ya? Y se puede apreciar que en general hay una buena correlación entre ambos parámetros. Es decir, erupciones muy intensas también tienden a ser más voluminosas. No es perfecta la relación, fíjense que hay erupciones que no siguen ese patrón, pero en general hay una tendencia a una correlación positiva
bastante buena entre magnitud e intensidad. Probablemente también asociado a lo que decíamos, ¿no? En términos simples, ¿sí? Muy rápido de que si hay burbujas, aumenta la compresibilidad. Sí. No depende también del número de capilaridad, de qué tanto se pueden formar las burbujas según el empleo aplicado. Lo que pasa es que la deformación de la burbuja afecta digamos, la tensión superficial, ¿ya? Solamente cuando las burbujas son muy pequeñas. Cuando son muy pequeñas, la deformación depende ¿cómo se llama? De la tensión superficial. Si la burbuja ya crece un cierto tamaño, ya empieza a influir más que nada la capacidad misma del gas que está dentro de deformarse o de comprimirse o no. Ya le influye. Es prácticamente despreciable la tensión superficial. Después de cierto rango, para la burbuja. Sí, que es muy pequeño, efectivamente se forma y no se comprimiría. Veamos entonces cuánto nos quedan, 15 minutos. Los tipos principales entonces de erupciones volcánicas. Partamos entonces con las erupciones de tipo lineanas, que son las más grandes, las voluminosas y las más violentas. Varias de las erupciones más famosas de la historia de la volcanología son justamente erupciones de tipo lineana. Decíamos que la erupción del Vesubio, del año 79 después de Cristo, fue la que le dio el nombre a este tipo de erupción. Recordemos la erupción del Vesubio, justamente, Pinatubo, 1991, Pisapu, 1932, Tambora, Krakatau, también son erupciones de tipo lineanas, ¿ya? Las erupciones plinianas están caracterizadas por varias cosas. Por un lado, se genera una columna eruptiva de gran altura. ¿Cuánto es gran altura? Más de 20 kilómetros. O sea, la columna eruptiva alcanza más de 20 kilómetros. ¿Qué más? Habitualmente son muy voluminosas estas erupciones. ¿Cuánto es voluminoso? Más de 1 kilómetro cúbico de magma. La columna eruptiva de más de 20 kilómetros, volúmenes de más de 1 kilómetro cúbico de magma, y también podríamos añadir, son erupciones continuas, es decir, que duran varias horas, a días. Por ejemplo, el Pisapu duró entre 18 a 24 horas, Vesubio en el 79 también duró 2 días, la erupción de Pinatubo, 9 horas fue la duración de la fase lineal, ¿ya? Entonces tienden a durar entre varias horas a un par de días. Estas erupciones no son erupciones discretas, que duran un par de segundos, ¿ya? Son de largo aliento dentro de lo que estamos hablando de erupciones explosivas, ¿ya? Entonces columnas de gran altura, volúmenes de más de 1 kilómetro cúbico, erupciones continuas. Las velocidades que puede alcanzar el magma cuando sale del cráter son del orden de varios cientos de metros por segundo, ¿ya? ¿Cómo alcanza esa velocidad el magma? Era un poco lo que hablábamos anteriormente, debido al cambio en la densidad. Recordemos que la densidad del magma está dada por el efecto de la densidad del líquido y el efecto de la densidad de las burbujas, ¿ya? A medida que el magma asciende, por un lado, el volumen que ocupan las burbujas va siendo cada vez mayor. O sea, partimos puede ser desde el cero, hasta ocupar un volumen del orden del 70-80% de todo el espacio con su burbuja. Entonces va aumentando el volumen de burbuja y eso disminuye la densidad. Ahí estamos viendo la fórmula para la densidad. Depende si estamos considerando el porcentaje de burbujas en peso o volumen. Si es en peso, tengo que ocupar esta formulación, en que N representa el porcentaje en peso de gas, 1 menos N va a ser el resto, que es el líquido, ¿ya? Por las densidades correspondientes. Si estoy considerando volumen, ahí la fórmula es lineal. Sería el porcentaje en volumen de burbuja por su densidad más el porcentaje en volumen del líquido por su densidad, ¿ya?
cambia, no es lo mismo, si considero peso o volumen, ¿ya? Porque la densidad no es la misma de líquido y gas. Y la masa se tiene que conservar, esta cantidad de acá se tiene que conservar. Esto sería, aquí están asumiendo un dique, entonces T de thickness y L de length, entonces es como la sección transversal del dique, asumiendo que fuese rectangular, ancho por largo, T por L, ahí tengo la sección areal, por la densidad, por la velocidad. Entonces, como esto se tiene que conservar, tiene que ser igual, si cambia la densidad, si va disminuyendo la densidad, la velocidad tiene que aumentar para que se conserve, ¿ya? Entonces, que hacen un cálculo a 4 kilómetros, no hay burbuja, la densidad del magma es de 2800, la velocidad inicial es de 1 metro por segundo, a medida que va disminuyendo la densidad, por ejemplo a 500 metros de profundidad, la densidad total es de 150 kilogramos por metro cúbico, y alcanza una velocidad de 18 metros por segundo. Esto sigue aumentando, y al llegar a la superficie se pueden alcanzar entonces velocidades de cientos de metros por segundo, ¿ya? Eso es lo que le da la velocidad al magma. Ahí estamos viendo, de hecho, un ejemplo, ¿ya? Esto es profundidad desde 1 kilómetro casi, que parte con una velocidad de un poco más de 2 metros por segundo, y por el solo hecho de que va disminuyendo la densidad, el magma se va acelerando, y en este caso llega a una velocidad de 150 metros por segundo, al llegar a la superficie. Las erupciones plinianas, entonces, forman una columna eruptiva, que como les decía, alcanza más de 20 kilómetros de altura. Esa altura se debe no solo a la velocidad inicial. Si ustedes transforman toda esa energía cinética en energía potencial, ¿qué altura alcanzaría el material? Supongamos que el material sale con una velocidad, como la extrema, 300 metros por segundo. ¿Qué altura podría alcanzar ese material si yo transformo toda la energía cinética en energía potencial? Introducción a la física. Primera, rápido, vamos. Vale. El número A la fórmula. de energía cinética un medio masa número cuadrado igual a la potencia gravitatoria masa gravedad. ¿Ya? Pero no, calculador. Claro, ¿verdad? Si no considero el roce con el aire, ¿verdad? Etcétera. La energía cinética, la energía que un medio por masa, velocidad al cuadrado, da igual con la energía potencial, ¿no? Masa por G por H, espejo H, velocidad al cuadrado partido por 2G. ¿Cuánto sería? 300 metros por segundo. 300 al cuadrado, ¿cuánto es? 3 por 3 son 9, con 4 ceros. Dividido por 2G, por 20. Me queda 9000 por 2, 4500. O sea, 4,5 kilómetros. O sea, si yo transformo toda la energía cinética, el potencial apenas alcanzo 4 kilómetros. Entonces, ¿cómo la columna alcanza 20, 30, 40 kilómetros? En algunos casos. ¿De dónde viene? ¿Y de dónde viene esa diferencia en sí? Sí, es correcto. La columna asciende de manera convectiva, es decir, la densidad es menor que la densidad de la atmósfera, y de hecho lo que aparece ahí en ese gráfico. Ahí estamos comparando. Fíjense que la pluma le llaman a la columna, inicialmente tiene una densidad mayor que la atmósfera, ¿ya? Pero llega un punto en que se vuelve menos densa, y por lo tanto flota y asciende. ¿Por qué se debe eso? Por la energía térmica, calor. ¿Ya? La columna que sale es una mezcla de gas y material piroclástico, turbulento, entonces se mezcla con mucho aire.
y al mezclarse con el aire, calienta. Igual que un globo aerostático, al calentar el aire se vuelve menos denso. Y toda la mezcla se vuelve menos densa y la columna asciende. ¿Ya? Y va a ascender hasta un momento en que, bueno, esa columna se va a enfriar, la densidad nuevamente se iguala con la atmósfera, y eso va a marcar el punto máximo de altura de la columna. ¿Ya? Entonces, por un tema de flotabilidad, de energía calórica también, que está en juego. Y estamos viendo algunos ejemplos. Una de las columnas más altas registradas ocurrió durante la erupción del Vesiniani, en la península de Kamchatka, lo que en ese entonces era la Unión Soviética, actualmente Rusia, 1956. Esa foto está tomada a más de 100 kilómetros de distancia del Vesiniani. O sea, es como si tuviésemos, si el volcán estuviese ubicado más o menos en Viña del Mar, Valparaíso, y de acá a Santiago lo veríamos así. Una columna realmente impresionante, la altura que alcanza. Una erupción muy poco conocida en Occidente. Entonces era la época de la Guerra Fría, había poco intercambio científico entre Occidente y Oriente. Se supo mucho más de esa erupción, bueno, algunos científicos sí sabían, pero se supo mucho más de esa erupción ya en tiempos más recientes. Aquí estamos viendo la erupción del Quizapu, acá en Chile, 1932. Un caso también muy bueno porque es uno de los pocos casos en que el depósito de caída, la mayor parte del depósito de caída, se registró en continente y no en el mar. ¿Ya? Entonces se pudo medir de manera bastante buena. Fíjense la escala, aquí estamos viendo Sudamérica, ahí está Buenos Aires, Montevideo, el sur de Brasil, ¿verdad? El depósito de caída, estas son las isópacas indican igual espesor, ¿ya? En centímetros. 1 centímetro, fíjense que a Buenos Aires casi cayó 1 centímetro, lo que es bastante. Buenos Aires ubicado a más de 1000 kilómetros de distancia. ¿Ya? 0,1 centímetro ahí en Montevideo. Una erupción también bastante impresionante. Fíjense que la foto también está tomada a 90 kilómetros de distancia del volcán en Lontué. Lontué es una localidad que está ahí en la ruta 5. Eh, la erupción comenzó el 10 de abril, justo un día como hoy, 10 de abril. Estamos celebrando el 92 aniversario de la erupción del Quizapu. Falta poco para los 100 años. A las 11 de la mañana. Esto no fue el pic de la erupción fue en la noche del 10 de abril. ¿Ya? De hecho, en la noche del 10 de abril, desde Santiago a Concepción, se sentían vibraciones, probablemente asociadas a las ondas expansivas, con la atmósfera más que sismo, terrestre, digamos. Entonces se sentía la vibración de los vidrios, las explosiones, desde Santiago a Concepción, o sea, en un radio de 500 kilómetros. ¿Ya? Fue bastante impresionante. La erupción terminó en la mañana del 11 de abril, el otro día. El ejemplo del Lascar, 1993, una erupción sublineal. Ya lo que les decía, no alcanza a cumplir con todos los requisitos. En este caso, la columna eruptiva alcanzó justo los 20 kilómetros de altura en los momentos de mayor actividad, pero el volumen fue mucho menor. En esta erupción del Lascar fue emitido solamente 0,1 kilómetros. Por eso se le llama una erupción de tipo sublineal. También es interesante ver que aquí se ve algo que ocurre habitualmente en esta erupción, tanto las plinianas como las subplinianas, es que también se generan flujos piroclásticos. La columna eruptiva colapsa muchas veces parcialmente, ¿ya? ¿Estamos viendo? Y eso forma también flujos piroclásticos. O sea, no es solamente el depósito de caída lo que está asociado a una erupción pliniana, también se forman flujos piroclásticos en proporciones que son variables. Por ejemplo, en la erupción del Quizapu, 1932, la generación de flujos piroclásticos fue casi despreciable. Menos del 1% de todo el material emitido fue en forma de flujo piroclástico. Hay otras erupciones, por ejemplo la del Pinatubo 1991, en que fue más o menos mitad y mitad. La mitad de la erupción fue como flujo piroclástico y la otra mitad como depósito de caída. ¿Ya? Otras erupciones, por ejemplo la del Katmai 1912, la mayor parte fue emitido como flujo piroclástico. Entonces la proporción entre flujo y caída es muy variable y puede ir de extremo a extremo. ¿Ya? Ok, ya estamos en la hora, así que vamos a llegar hasta acá.